Martes 28 de mayo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús le dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos, y hermanas, y madres e hijos, y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, no nos cansamos de meditar diariamente el Evangelio porque siempre tiene algo para decirte a ti y a mí. Y hoy el Señor responde a una pregunta de San Pedro. Y a partir de ella el Señor hace una catequesis indicando lo que van a recibir aquellos que lo han dado todo por Él. Vamos con tres mensajes. Primero, Dios es el primero para ti. Segundo, ¿te han perseguido por Jesús? Tercero, ¿te obsesiona ser el primero? Vamos con el primer punto. Dios es el primero para ti. San Pedro le dice al Señor: lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Efectivamente, ellos dejaron a su familia, ellos dejaron sus posesiones, ellos dejaron su trabajo para seguir a Cristo. Y tal vez lo que esconde de fondo esta frase es precisamente que no puede haber nada por encima de Dios. Nada, incluso cosas buenas. Por supuesto, el pecado no puede estar por encima de Dios y por eso hemos renunciado deliberadamente a Él. Pero además hay cosas buenas, hay cosas maravillosas. Pensemos, por ejemplo, en nuestra familia, pensemos en nuestro trabajo, pensemos en las cositas que hemos ido consiguiendo con el tiempo y con esfuerzo. Son cosas valiosas, todas ellas regalos de Dios. Pero atentos, nada de esto puede estar por encima de Dios. Y por eso San Pedro le dice: nosotros hemos dejado todo esto que era bueno para seguirte. Por supuesto que existen personas que son llamadas a esta vocación, a la vocación de la vida consagrada. Lo dejan absolutamente todo y siguen a Jesús. Pero incluso aquellos que no hemos sido llamados a la vida consagrada como religiosos, como sacerdotes, aquellos que hemos sido llamados a la vocación matrimonial, también debemos hacer una renuncia afectiva a todas estas cosas. Es decir, mientras los consagrados hacen una renuncia efectiva de todo esto, y por supuesto también afectiva, es decir, renuncian a poseer todo este tipo de cosas para quedar libres y evangelizar, y en efecto dejan de tener todo esto, los casados, las personas que tenemos una vocación de todavía estar insertos en el mundo, de trabajar, de luchar por levantar una familia, en fin, debemos también tener una renuncia afectiva, es decir, una renuncia de no apegarnos a estos bienes, aunque efectivamente tengamos que seguir utilizándolos, porque de hecho sería una tremenda irresponsabilidad que una persona encargada de su familia dejara de trabajar por seguir al Señor y dejase morir a su familia de hambre. Sería una tremenda irresponsabilidad que la persona no pague el arriendo de la casa, no pague los servicios, no traiga comida por decir: estoy siguiendo al Señor. Vamos a ver. Si Dios te ha llamado a una vida de consagración total, a un amor universal, entonces puedes dejarlo todo y vivir enteramente para Cristo, sin preocuparte por nada más. Pero, como dice el apóstol San Pablo, si tu vocación es el matrimonio, entonces te toca estar en las cosas de la tierra todavía, consagrándolas a Cristo y santificándote en cada acto que haces. Eso sí, renunciando afectivamente, o sea, no apegándose a estas cosas. El Señor dice que hay recompensa. Lo primero que dice es 100 veces más aquí, y después dice la vida eterna. Y es sorprendente, porque uno pensaría que el ser bueno aquí, el seguir los mandamientos del Señor, el seguir a Jesús, pues simplemente nos va a traer la vida eterna y una vida tremendamente desgraciada acá. Pero quienes hemos seguido al Señor desde que somos jovencitos, nos damos cuenta que eso no es así, que todo lo contrario. El Señor dice: recibes 100 veces más aquí, en el sentido de que vas a sentir el cariño y la generosidad de Dios expresada en las personas que te rodean. Vas a estar seguro de que nada te faltará porque la divina providencia siempre estará allí.
cualquier persona que ha evangelizado, que se ha entregado al apostolado en cualquier estado de vida, tiene la experiencia de que el Señor nunca falta con nada. Y les cuento como experiencia personal que cuando inicié mi camino espiritual, a los 15 años, muchos de los que entonces eran amigos míos comenzaron a criticarme, a juzgarme. Debo reconocer también que hubo muchísimas imprudencias de mi parte que terminaron alejándolos, pero finalmente hubo un momento donde prácticamente las únicas amigas que yo tenía eran las señoras de la iglesia. Yo tenía 15 años, esta señora de 60, 65 y 70 años. Me quedé prácticamente solo. Tuve una fuerte tentación de volver atrás, porque pensaba, ¿cómo es esto de seguir al Señor y quedar sin amigos? Pero estas palabras del Evangelio me daban esperanza. Sabía que el Señor no me defraudaría. Y hoy les puedo asegurar que tengo el 1.000.000 de amigos que Roberto Carlos soñó. Porque en cada lugar que llego siento el cariño de las personas. Porque a cada lugar que voy siento el afecto, siento verdaderos hermanos en la fe. Y en este orden de ideas, el Señor te da 100 veces más aquí, 100 veces más de aquello que sacrificaste y te lo da purificado, pero sobre todo te da la vida eterna. Y eso es bien importante. No podemos perder de vista que si bien es cierto, cuando decides seguir al Señor, cuando dejas todo por Él te devuelve el 100 por 1 aquí en la tierra. Cuidado, no nos vamos a pegar a todos estos regalos que el Señor nos da. Sigue siendo el Señor lo más importante. Él sigue siendo el número 1. No podemos perder de vista que estamos hechos para la eternidad. Y si en algún momento el Señor nos llegara a pedir que dejásemos ese 100 por 1 de cosas que nos ha dado para seguirle de una manera más cercana, más intensa, no podemos dudarlo. Pensemos, por ejemplo, en aquellas personas que se han dedicado ya a la evangelización, siguen al Señor y de repente Dios les llama a una vocación más específica. Recuerdo, por ejemplo, personas del movimiento al que pertenezco que, siguiendo al Señor con mucha intensidad, veían cómo Dios les daba el 100 por 1 de todo lo que habían dejado, pero en algún momento Dios les llamaba a seguirle con más intensidad, a una vocación todavía más específica, a la vida consagrada, por ejemplo, a la vida sacerdotal. Y estas personas, sin dudarlo, sabiendo que estaban hechos para la eternidad, dejaban incluso ese 100 por 1, porque sabían que lo más importante de seguir al Señor no era aquello que Él les iba a dar en esta tierra, sino poseerle a Él eternamente. Segundo, ¿te han perseguido por Jesús? Es bastante curioso que en el Evangelio de San Marcos aparece una expresión que Jesús dice en este Evangelio y no aparece en los demás Evangelios sinópticos cuando se menciona este pasaje. Y es que el Señor dice que aquellas personas que han dejado todo por seguirle a Él recibirán 100 veces más aquí en la tierra, recibirán la vida eterna, pero añade esta expresión, con persecuciones. Esto es importante, con persecuciones, porque no podemos perder de vista que el que sigue al Señor es un signo de contradicción. Ya lo decía el Señor en el Sermón de la Montaña, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 10 al 12. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Esto es importante comprenderlo. Seguir al Señor traerá 100 veces más de lo que dejamos aquí en la tierra. Traerá la vida eterna, pero traerá también persecuciones. Y la razón es la siguiente. ¿Qué sucede cuando en una habitación absolutamente oscura alguien enciende una luz bastante potente? Pues que aquellos que estaban habituados a la oscuridad no pueden soportar la intensidad de la luz y van a querer apagarla a como dé lugar. Eso pasa en el mundo. Quien empieza a caminar en el Señor se constituye en una luz, en una antorcha que brilla y a veces incluso sin decir palabras va a encandilar, va a deslumbrar a las personas que le rodean, personas que no quisieran seguir al Señor, personas que de repente, incluso sin que el cristiano hable, se van a sentir aludidas y entonces van a querer apagar esa luz. ¿Y cómo la intentan apagar? Persiguiéndole, criticándole, burlándose de él, relegándolo al ostracismo. Es decir, se cumplen al pie de la letra las palabras del Señor. Y ojo, persecución por la verdad,
persecución por el bien, porque en ocasiones también hay personas que nos critican con razón por nuestra incoherencia de vida, porque no vivimos lo que predicamos, y en este caso no podemos pensar que estas son persecuciones, simplemente son críticas que exigen nuestra coherencia. Pero la persecución viene cuando la persona, intentando ser coherente, intentando ser luz, dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, dicen con mentiras toda clase de mal contra ellos. Es decir, no es incoherencia lo que critica la persona, es precisamente la coherencia de vida, la vivencia radical del Evangelio, porque el que está en oscuridad no puede soportar la luz. Queridos amigos, seremos perseguidos, pero el Señor está con nosotros. Tercero, ¿te obsesiona ser el primero? Concluye el Evangelio con esta expresión: muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. San Jerónimo a este propósito dice: los que lo dejaron todo y siguieron a Cristo fueron los últimos para el mundo por sus angustias y persecuciones, pero serán los primeros por la esperanza que han puesto en Dios. Qué bellas palabras de San Jerónimo. El Señor dice entonces: algunos que acá son primeros serán últimos en el reino, y algunos que aquí son últimos serán primeros. Esto es importante porque en el camino del Señor las cosas son distintas. En el mundo se nos obsesiona por ser los primeros en el deporte, los primeros en el estudio, los primeros en esto, los primeros en el trabajo, los primeros en aquello. Y claro que está bien buscar la excelencia en todo sentido, pero no es correcto siempre buscar ser el mejor. Lo mejor es buscar dar lo mejor, porque cuando yo busco ser el mejor, siempre voy a tener intranquilidad, en mi corazón siempre habrá angustia, porque siempre habrá personas mejores que yo. En algún momento, incluso quedando yo de mejor en tantas cosas, en algún momento seré superado, pierdo la paz. Pero en cambio, cuando decido dar lo mejor, en vez de ser el mejor, oigan bien, dar lo mejor, nunca voy a perder la paz. Porque si dando lo mejor llego a ser el mejor, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si dando lo mejor no soy el mejor, no pasa nada. No pasa nada porque hice el esfuerzo de darlo todo. Me queda la tranquilidad de que lo entregué todo. Queridos amigos, nosotros debemos entregarlo todo por Cristo. Debemos darlo todo, sin estar comparándonos, sin estar compitiendo. No, los ojos puestos en Jesús. Y de esta manera saber que es Él, mi Dios, mi amor, mi Jesús, finalmente lo único que me importa. No tanto primeros o últimos puestos, solo Cristo. Cristo es todo. Oremos. Amado Señor, hoy te reconozco como lo más importante de mi vida. Una y otra vez lo vuelvo a decir: tú eres mi Dios y mi todo. Tú eres lo único que me importa. Solo a ti quiero servir, solo a ti quiero amar y en ti quiero amar a mis hermanos. Y si amarte me significa persecución, te suplico, Señor, la fuerza de tu Espíritu para recibir la valentía necesaria para enfrentar esta prueba, para enfrentar las persecuciones, para enfrentar las críticas. Finalmente, te quiero pedir perdón por todas las veces en que he sido soberbio, por todas las veces en que he querido ser el primero, y se me ha olvidado que tú eres el primero de mi vida, y que lo que me corresponde a mí es seguirte, que lo que me corresponde a mí es dar lo mejor, y si dando lo mejor, de repente en alguna cosa soy el mejor, entonces te daré la gloria a ti, a nadie más que a ti. Pero si por el contrario, después de dar lo mejor, no logro ser el primero, pues Señor, quedo con la felicidad de saber que estoy cumpliendo tu voluntad al darlo todo por amor a ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Dios es el primero para ti. Segundo, te han perseguido por Jesús. Tercero, ¿te obsesiona ser el primero? Compromiso. Vamos a rezar el Santo Rosario hoy por todos los cristianos perseguidos en el mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.